Una noche sin luna, en marzo de 1767, un puñado de hombres recorrió Madrid como si llevara peste en los bolsillos. No gritaban, no corrían, susurraban. Bajo la capa, cada uno llevaba un sobre sellado con lacre real. En el exterior, una frase fría: ábrase al amanecer. Dentro, una orden que olía a hierro y a cera derretida. Expulsar a los jesuitas en una sola madrugada, como si fueran ratas sorprendidas en la despensa del reino. Imagina el sonido: botas mojadas en callejones, llaves entrando en cerraduras, puertas abriéndose con un gemido, y en los dormitorios, todavía calientes por el sueño, rostros pálidos, ojos que no entienden, manos buscando una cruz, como quien busca aire, satisfacción. Esto es exactamente lo oculto que prometía el título. La cocina siniestra del poder. Interés. ¿Qué rey puede ordenar algo así y dormir después? Asco. No por ellos, sino por la precisión quirúrgica con la que el Estado puede arrancar vidas sin derramar sangre, y lo más inquietante, ese rey era el mismo hombre que encendió faroles, pavimentó calles, abrió puertas a la ciencia y habló de felicidad pública. ¿Reformador ilustrado o cirujano sin anestesia? Ahora retrocedamos, mucho, hasta el origen de esa mano que firmaría órdenes tan limpias que parecían no manchar. Nació en Madrid, en 1716, en un palacio donde el silencio era una forma de obediencia, y la familia, una forma de estrategia. Carlos no llegó al mundo como el futuro Carlos III, sino como pieza de un tablero ya saturado de ambiciones. Su padre, Felipe V, era un rey que cargaba con sombras internas. Su madre, Isabel de Farnesio, tenía el tipo de voluntad que corta, como vidrio, no pedía espacio, lo tomaba. En esos pasillos el cariño no se negaba, simplemente se administraba, como el pan en una plaza sitiada. Carlos aprendió pronto una lección que no se enseña con libros. En una corte, lo importante no es lo que eres, sino lo que representas, y él representaba una posibilidad italiana. Su madre lo empujaba hacia la península de los viejos ducados, donde cada matrimonio podía abrir un mapa, y cada herencia podía encender una guerra. De niño no fue el protagonista de los cuentos. No era el primogénito destinado a heredar España sin discusión. Era, por decirlo sin dulzura, un proyecto, si pasa esto, entonces tú, y cuando eres un entonces, creces mirando el reloj incluso sin saber leerlo. Pero ahí empezó lo oculto. La forja lenta del carácter. Carlos fue criado con un culto casi obsesivo por el orden. Su cuerpo debía ser disciplina, su rostro debía ser máscara, su voz debía ser herramienta. Nadie te dice: algún día tendrás que firmar la desgracia de miles, pero te entrenan para que tu mano no tiemble cuando llegue el día. Cuando la política lo arrojó a Italia, la distancia no lo liberó. Lo transformó. En 1731, todavía joven, se convirtió en duque de Parma y Piacenza. Parma no era un paraíso, era una escuela intensiva de realidad. Allí, la autoridad no se sostenía solo con apellido, sino con negociación, vigilancia y pulso. Un territorio pequeño te enseña algo enorme. Si quieres reformar, debes sobrevivir a quienes viven de lo viejo. Y luego vino Nápoles. En 1734, Carlos tomó Nápoles y Sicilia, y fue coronado rey. Ese momento se suele pintar como una ascensión brillante, pero si acercas el rostro al cuadro, ves las grietas. Nápoles era un reino con hambre de modernidad y manos aferradas a privilegios, una ciudad capaz de belleza deslumbrante y de miseria pegada a la piel como sal. Allí, Carlos vio algo que Madrid le había escondido tras cortinas. Un pueblo real, no vasallos en informes. Gente que sangraba, comerciaba, discutía, se amontonaba en callejones donde la noche olía a aceite rancio y a agua estancada. En Nápoles empezó su obsesión. La idea de que un rey podía construir, no solo mandar. Construir como quien levanta un puente sobre un pantano. Y para construir necesitas 3 cosas: dinero, técnicos y permiso social. Si uno falla, el puente cae y te aplasta. Se rodeó de administradores, juristas, ingenieros, impulsó obras, reorganizó instituciones, protegió excavaciones y conocimientos que convertían el pasado en herramienta política. Herculano y Pompeya comenzaron a revelar sus huesos bajo la tierra, y eso tuvo un efecto extraño. Mientras la ceniza antigua contaba la historia de una ciudad sepultada en un día, Carlos, sin decirlo, aprendía que un reino también puede quedar enterrado de golpe si no respira.
La historia no era un adorno, era una advertencia. Aquí entra el primer gran giro de su vida íntima. El matrimonio. Carlos se casó con María Amalia de Sajonia. La unión era política, sí, pero no fue solo un contrato sin alma. Hubo compañía, hubo familia, hubo una normalidad rara dentro de la jaula real, y precisamente por eso la pérdida fue una cuchillada. María Amalia murió joven, y Carlos no volvió a casarse. Ese detalle, que muchos narran como simple nota biográfica, tiene un filo oculto. Un rey viudo es un rey con menos distracciones, y con más frío. La ausencia no lo volvió poeta, lo volvió más rígido, menos adornado por el placer, más empujado por el deber, como si el afecto se hubiera retirado y hubiese dejado una habitación vacía donde solo se escucha el tic-tac, y entonces apareció el verdadero enemigo, el competidor que no llevaba espada, sino costumbre. La red invisible del privilegio. En Nápoles, esa red tenía rostros concretos. Nobles que se consideraban dueños de la ley, sectores eclesiásticos que funcionaban como un Estado dentro del Estado, funcionarios que saboteaban con sonrisas. Carlos no podía derrotarlos con una batalla, tenía que vencerlos con tiempo, con decretos, con desgaste. Fue allí, en el sur luminoso, donde Carlos descubrió el mecanismo más siniestro de la política. Si quieres cambiar algo, no te atacarán solo de frente, te pudrirán por dentro, rumores, intrigas. El rey escucha demasiado a tal ministro, el rey quiere tocar lo sagrado. El rey no entiende nuestras tradiciones. Cada frase era una gota en un vaso que podía rebosar con sangre, y Carlos aprendió a contestar sin contestar. A veces, la reforma no entra como un ariete. Entra como agua que se cuela por una grieta, paciencia contra piedra. Esa paciencia se convertiría después en una de sus armas más temibles. Sin embargo, la vida le puso un reloj encima, no uno de oro en la mesa, sino uno biológico. La certeza de que el poder no dura lo que uno desea, sino lo que el cuerpo permite, y lo que la dinastía aguanta. En Nápoles, Carlos ya era un rey con experiencia, pero también un rey marcado por una presión constante. Su destino mayor estaba atado a España, aunque España fuese entonces un teatro lejano, y en España, mientras tanto, el trono respiraba con otra cadencia. Su hermanastro, Fernando VI, reinaba, y aquí nace un tipo de rivalidad más peligrosa que la guerra. La rivalidad sin batalla abierta, la rivalidad de los herederos potenciales. Carlos no podía mostrarse ansioso, no podía parecer un buitre. Debía ser obediente, prudente, casi invisible. Pero invisible no significa inactivo. Significa que aprendes a mover piezas sin que parezca que juegas. El competidor real, durante esos años, no era Fernando como persona, era el sistema que lo rodeaba, la corte española con sus inercias, sus miedos, su alergia a cualquier reforma que oliera a novedad, porque novedad en una corte antigua significa peligro. Y Carlos, desde Nápoles, era un rumor con piernas. El rey que trabaja, el rey que edifica, el rey que escucha a ilustrados. Para algunos, esperanza, para otros, amenaza. La tensión subió cuando Fernando VI murió en 1759, sin descendencia. España, de pronto, necesitaba a Carlos, y lo necesitaba no como idea, sino como cuerpo, no como entonces, sino como ahora. El viaje de Carlos hacia España no fue una entrada triunfal de teatro, fue una mudanza de destino. Abandonar Nápoles era arrancarse una piel. Allí había gobernado, allí había aprendido, allí había enterrado a su esposa, allí había formado a sus hijos, pero la corona española era una gravedad mayor. Te atrae aunque te duela, y aquí se esconde el detalle que cambia el tono de toda su biografía. Carlos no llegó a Madrid como un ingenuo ilustrado que sueña con libros y academias, llegó como un hombre que ya había visto cómo la reforma puede incendiar una ciudad, ya había olido la resistencia organizada, ya sabía que las ideas, cuando bajan del papel, se ensucian. Llegó con una caja de herramientas, y también con un bisturí. Cuando pisa España, trae consigo dos cosas que raramente viajan juntas: el impulso reformista y la frialdad aprendida, es decir, la voluntad de mejorar y la capacidad de golpear. Y todavía no lo sabe, o finge no saberlo. Pero su gran rival lo está esperando en la penumbra. No será un rey extranjero, no será un general invasor, será algo más íntimo y corrosivo. La guerra por el control de la calle, de la moral y del relato, encarnada en facciones capaces de convertir una capa, un sombrero o un precio del pan en una chispa política.
Carlos III entra en España con una promesa silenciosa. Voy a ordenar este reino. España lo mira como se mira una cirugía, con esperanza y con miedo, porque ordenar a veces significa cortar. Madrid lo recibió con un aire que parecía limpio, pero era el tipo de limpieza que esconde polvo bajo la alfombra. A Carlos, recién llegado, le bastaron unos días para entender que España no estaba enferma de una sola cosa, sino de un conjunto de hábitos, privilegios que se habían vuelto hueso, oficinas que cobraban por respirar, calles sin luz donde la noche era una república, aparte, y una capital que, cuando oscurecía, se convertía en un teatro de sombras. Su primera sensación fue casi física. España era grande, sí, pero estaba atada, y el nudo no era un enemigo extranjero, era interno, cotidiano, multiplicado en miles de pequeñas resistencias. Aún así, Carlos entró como entra un hombre que ya ha aprendido el arte de no marearse en la tormenta. No gritó revolución, no prometió milagros, hizo algo más peligroso, se puso a trabajar, y el primer gesto no fue una ley brillante, sino una decisión que sonaba humilde, y en realidad era un golpe. Se rodeó de técnicos, no de aduladores, técnicos, gente que sabía contar, medir, diseñar, planear. Era una herejía silenciosa en una corte acostumbrada a que el linaje valiera más que el cálculo. Por eso, desde el primer año, hubo miradas que no eran de bienvenida, sino de evaluación, y apareció el competidor, el rival que iba a acompañar cada paso de su reinado como una sombra pegada al talón. La facción que controlaba el relato de lo español no tenía un solo rostro, tenía muchos, pero necesitaba un símbolo, alguien a quien odiar con nombre y apellido, alguien en quien concentrar el veneno. Ese símbolo llegó importado, envuelto en acento extranjero. Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, uno de sus hombres de confianza. Para Carlos, Esquilache era eficacia, orden, números, abastecimiento, disciplina fiscal. Para sus enemigos era el perfecto espantapájaros. Italiano, intruso, mano dura, y sobre todo el tipo de hombre que demuestra, sin discursos, que el poder puede funcionar sin pedir permiso a los viejos señores. Ahí empezó la rivalidad real, no Carlos contra un rey, sino Carlos contra la maquinaria que convierte una reforma en una ofensa. La capital fue el primer laboratorio. Carlos vio Madrid como un cuerpo que necesitaba cirugía urgente. No era solo estética, era control. Calles oscuras significaban crimen, incendios, motines. Basura acumulada significaba enfermedad. Aguas estancadas significaban muerte lenta. Un rey que se presenta como reformador no puede permitir que su propia ciudad huela a derrota. Así que llegaron faroles, empedrado, limpieza, vigilancia, y con ello llegó lo inesperado. El resentimiento, porque incluso la luz puede insultar a quien se acostumbró a esconderse en la oscuridad. Pero la chispa que encendió la pólvora fue una mezcla de pan, orgullo y tela. Los precios subieron, la gente apretó los dientes, y entonces apareció un decreto que, en un despacho, podía parecer una tontería. Pero en la calle era una humillación. Se ordenó cambiar ciertas prendas tradicionales, capas largas, sombreros de ala ancha, por otras que, en teoría, facilitaban la identificación de delincuentes. En la mente del reformista era seguridad. En el estómago del pueblo fue, me quieren desvestir. Y aquí está lo oculto. Las reformas no estallan por lo grande, estallan por lo íntimo, por lo que roza la piel. La capa no era solo tela, era anonimato, era orgullo, era costumbre, era resistencia portátil. El rumor hizo lo que siempre hace el rumor. Creció como hongo en pared húmeda. Quieren quitarnos la capa para marcarnos. El italiano nos odia. El reino es nuestro. Cada frase era una cerilla, y el viento era el hambre. En marzo de 1766, Madrid explotó. No fue una explosión de una sola calle, fue una ola. Gritos en plazas, piedras contra ventanas, rostros cubiertos, cuchillos que no buscaban guerra abierta, sino mensaje. Imagina la escena como un plano rápido. Una muchedumbre empujando, soldados tensos, un carrito volcado, un hombre arrodillado en el barro suplicando por pan, una mujer con un niño colgando del brazo como un peso muerto del miedo, y sobre todo una sensación espantosa. La autoridad retrocediendo. A Carlos le llegó la noticia como un golpe en la nuca, y aquí aparece el reloj de su reinado, el tiempo, porque cuando un motín estalla en la capital, no tienes semanas para pensar, tienes horas.
Si fallas, el reino aprende algo irreversible, que el rey puede ser empujado. La primera reacción de Carlos fue la que esperaban los viejos halcones. Sangre, escarmiento, ejecución pública, pero Carlos, que ya había visto ciudades arder en Italia por orgullo mal administrado, eligió otra cosa. Cedió. Solo lo suficiente para no perderlo todo. Se retiró temporalmente de Madrid, prometió bajar precios, escuchar demandas, aliviar tensiones, y entonces, como quien extiende una mano, mientras la otra esconde un puñal, sacrificó a Esquilache. Ese momento es clave, porque muchos lo cuentan como victoria del pueblo. Pero lo oculto es más frío. La caída de Esquilache fue también una operación política para separar dos amenazas. Carlos entendió que la multitud necesitaba un culpable visible. Si no se lo daban, lo inventaría. O lo encontraría en el propio rey. Así que el reformador hizo algo asquerosamente eficaz. Dio de comer a la bestia del resentimiento con un nombre y salvó la corona. Esquilache, el hombre que había sido herramienta de orden, se convirtió en muñeco para quemar. Y la maquinaria de la corte, la rivalidad subterránea, celebró como si hubiera ganado una guerra. Pero lo que no vieron, o no quisieron ver, fue el giro. Carlos no retrocedió en su proyecto. Aprendió, ajustó, cambió de manos, no de rumbo. Y aquí entra el segundo movimiento del conflicto. Los nuevos hombres. Aparecen figuras como Aranda, Campomanes, Floridablanca, nombres que suenan a títulos, pero son, sobre todo, cerebros. Con ellos, Carlos convirtió el golpe del motín en una lección estratégica. Si quieres reformar, no basta con decretar. Tienes que gobernar la percepción, controlar el abastecimiento, anticipar el rumor y, sobre todo, cortar las redes que usan la fe y la tradición como armas políticas. Porque después del motín, la pregunta en Palacio no era ¿por qué subió el pan?, sino ¿quién movió la multitud? Y entonces el rey miró hacia un poder que no se veía desde la calle, pero que respiraba dentro del reino como un segundo sistema circulatorio. La Compañía de Jesús. Los jesuitas eran educadores, confesores, consejeros, administradores de influencia, tenían colegios, púlpitos, contactos en todos los niveles. Para el reformismo ilustrado representaban algo incómodo, una autoridad intelectual y moral que no dependía directamente del Estado. Para los enemigos del rey, eran un refugio natural, un lugar donde se podía vestir la política con sotana. ¿Fueron los jesuitas los responsables directos del motín? Esa es la pregunta venenosa. Y lo verdaderamente oculto es que, en política, la certeza a veces importa menos que la utilidad. Carlos no necesitaba una confesión. Necesitaba reducir el riesgo de un Estado dentro del Estado, y aquí volvemos, sin repetirla, a aquella madrugada de sobres sellados. La operación de 1767. La escena es de una frialdad que provoca náusea, si te la imaginas bien. No porque haya sangre, sino porque hay logística. Instrucciones exactas para cada ciudad. Listas, barcos listos, inventarios de bienes. El Estado moviéndose como un animal enorme y silencioso, y al final, miles de hombres expulsados del territorio español en cuestión de días. No hubo un gran discurso público, no hubo un debate. Hubo desplazamiento, como si fueran muebles incómodos en una casa que quiere redecorarse. La satisfacción del espectador curioso llega aquí. Sí, esto es lo oculto. No el mito del rey bueno, sino el rey que corta sin temblor. El interés crece. Si fue capaz de hacer eso, ¿qué más estaba dispuesto a hacer? Y el asco se intensifica, porque el poder, cuando decide, puede parecer una oficina. Pero Carlos no actuaba solo por dureza. Había un objetivo que le quemaba por dentro: construir un Estado más funcional, y eso incluía reordenar educación, limitar privilegios, fortalecer la administración y, crucialmente, recuperar la autoridad del gobierno sobre la vida económica. Ahí la rivalidad se puso más peligrosa, porque tocaba bolsillos, no solo símbolos. Campomanes impulsó medidas contra ciertos privilegios gremiales y obstáculos económicos. Se intentó animar la producción, el comercio, la modernización. Se alentó una visión donde el trabajo y la utilidad pública tenían valor, no solo la sangre, y cada paso generaba un enemigo nuevo, porque en un país acostumbrado a que siempre fue así, funcione como ley suprema, la reforma suena a insulto. Y en los salones, los competidores del rey, los que no podían derrotarlo frontalmente, hacían lo que mejor sabían: envenenar el aire. Dicen que el rey quiere cambiar la fe, dicen que quiere convertir España en un experimento.
Dicen que sus ministros hablan de felicidad pública como si el alma se midiera con reglas. Palabras. Nada más que palabras. Pero las palabras son fósforos en una casa de madera. Carlos, mientras tanto, vivía con una limitación que pocos narradores enfatizan. Estaba contra el tiempo por edad y por herencia. No era un joven que podía permitirse décadas de ensayo y error. Llegó al trono español ya maduro, y además sabía algo más íntimo. Su hijo y heredero no era un político refinado. Era un hombre de carácter más simple, más frágil ante intrigas de palacio. Carlos lo sabía. Y esa conciencia le metía un cronómetro en el pecho. Si no consolido el Estado ahora, después se desmorona. Ese reloj lo volvía impaciente por dentro, y por fuera lo obligaba a parecer sereno. En este tramo del reinado, el suspense no viene de una batalla visible, sino de una pregunta. ¿Puede un rey reformar sin que el reino lo vomite? ¿Puede iluminar calles sin provocar odio? ¿Puede modernizar sin que le acusen de traición? La respuesta por ahora era ambigua y brutal. Sí, pero pagando un precio, y el precio tenía forma humana. Esquilache fue expulsado del escenario como chivo expiatorio. Los jesuitas fueron arrancados del mapa español, las facciones tradicionales se reorganizaron en silencio, y Carlos siguió, más cauteloso, más calculador, con el bisturí más afilado, y con la conciencia de que la próxima crisis no sería por un sombrero, sino por algo mucho más grande. La estructura misma del poder económico y social. La tensión sube porque el rey ha ganado una batalla, pero no la guerra, y su rival, la costumbre armada, la reacción, la intriga, no está derrotado, está aprendiendo también. La pregunta que se hizo Carlos después de cada crisis no era ¿cómo me aplauden?, sino ¿cómo lo hago irreversible? Porque un rey puede aprobar decretos como quien arroja piedras a un río, y aún así, el agua vuelve a su curso. Él necesitaba cambiar el cauce, y para eso tenía que atacar lo más difícil, la economía del reino y la mente de sus élites, sin provocar un segundo Madrid en llamas. Primero, la ciudad. Madrid no era solo una capital, era el espejo. Si el espejo estaba roto, el país entero parecía enfermo. Carlos se obsesionó con convertir la capital en una máquina legible. Calles más limpias, alumbrado, orden público y un urbanismo, que no era lujo, sino control. El barro y la oscuridad no eran paisaje, eran una invitación a la impunidad. La luz, en cambio, es un interrogatorio permanente. Pero el verdadero campo de batalla no estaba en las plazas, estaba en los papeles, en los sellos, en los graneros, en el modo de cobrar impuestos, en el modo de impedir que la riqueza se pudriera en manos muertas. Ahí entró uno de sus objetivos más peligrosos: reordenar la agricultura y el comercio, tocar la comida, tocar el pan, sin encender otra vez la chispa del hambre. Los reformistas del entorno de Carlos pensaban como ingenieros. Si el pueblo tiene pan a precio razonable, si hay circulación de mercancías, si se estimula el trabajo, el reino respira. Parece sencillo. Pero en España, la simple circulación chocaba contra un muro de privilegios, trabas, monopolios, intereses locales y una idea casi sagrada: lo mío no se toca. Carlos quería abrir compuertas, y cada compuerta tenía guardianes. Surgieron medidas para liberar ciertos movimientos, estimular la producción, modernizar prácticas, reducir obstáculos. No era una revolución con banderas, era una revolución con formularios, y sin embargo, cada formulario podía destruir una fortuna o una reputación. Y aquí aparece el rival con rostro concreto, el competidor que se fue definiendo con el tiempo como el antagonista perfecto. La aristocracia, más inmóvil, la que vivía de rentas y de ceremonias, la que entendía el Estado como un teatro donde ellos eran actores principales, y el rey era un director que por costumbre debía pedir permiso. Carlos no pedía permiso, pedía resultados, y eso, en una corte, es casi una blasfemia. Por eso, mientras se presentaba como padre del pueblo, la nobleza más dura empezó a tratarlo como si fuera un administrador incómodo, alguien que no entendía las formas, alguien que estaba dispuesto a humillar a los antiguos para elevar a los útiles, un rey que, en el fondo, estaba diciendo: si no sirves, estorbas. El conflicto se volvió personal, no porque Carlos insultara abiertamente, sino porque cada reforma era una acusación silenciosa. Vosotros no habéis hecho vuestro trabajo. Entonces llegó uno de los giros más brillantes y más fríos de su reinado.
En lugar de enfrentarse a la aristocracia solo con castigo, la rodeó con una idea seductora: honor por utilidad. No basta con nacer, hay que hacer; no basta con llevar título, hay que aportar. Así comenzó a promover sociedades, instituciones, proyectos que convertían el progreso en un nuevo tipo de prestigio. Era una trampa elegante. Quien se oponía quedaba como enemigo del bienestar público. Quien apoyaba podía conservar su estatus con maquillaje moderno. Pero no todos aceptaron la trampa. Algunos se atrincheraron. Y en el centro de ese atrincheramiento seguía latiendo el mismo veneno: el control del relato. La pregunta no era si el reino mejoraba, sino quién se atribuía el mérito. Si el rey lo tenía, la nobleza se convertía en adorno; si el pueblo lo tenía, el rey quedaba en deuda; si la Iglesia lo tenía, el Estado quedaba subordinado. Carlos no soportaba quedar en deuda, así que avanzó hacia el terreno más delicado: la relación entre la corona y la Iglesia después de la expulsión de los jesuitas, porque expulsarlos no era el final, era el inicio de una reconfiguración. Había que llenar el vacío educativo, administrativo, moral. Había que demostrar que el Estado no solo puede expulsar, sino también construir, y construyó. Academias, reformas administrativas, reorganización de sectores, impulso a obras públicas, caminos, canales, infraestructuras que parecían piedra y cal, pero eran también política. Una carretera es una línea de control, un puente es un impuesto que llega, un camino es un ejército que se mueve, un canal es grano que no se pierde. España empezaba a parecer más funcional, y eso irritaba a los que vivían cómodos en la disfunción. El gran problema era que Carlos no podía reformar todo a la vez. Tenía un reloj encima, y no era solo la edad. Era el miedo a que una crisis internacional, una guerra, una bancarrota o una mala cosecha lo obligara a elegir entre el orden y el progreso. Y cuando un rey elige orden, a menudo sacrifica libertad, y cuando elige progreso, a menudo sacrifica estabilidad. Entonces, como si el destino quisiera apretar ese reloj, el mundo se encendió fuera de España. Una guerra tras otra, tensiones europeas, intereses coloniales. Carlos no reinaba en una isla, reinaba en un tablero mundial, y ese tablero tenía una regla cruel: cualquier reforma interna se prueba de verdad cuando el exterior te muerde, y el exterior mordió. Carlos buscó recuperar influencia, proteger intereses, mover España con más fuerza en el mapa. Eso significaba gasto, flota, ejércitos, diplomacia, y el gasto exige dinero. Y el dinero, en un estado antiguo, se obtiene de dos maneras: estrujando más al pueblo o rompiendo privilegios. Carlos eligió una mezcla peligrosa: modernizar la recaudación y reorganizar, intentando no asfixiar del todo a los que ya vivían al límite. Pero el equilibrio era frágil, y su rival lo sabía. La facción tradicional empezó a jugar con un arma que no mata de inmediato, pero destruye con paciencia: la sospecha moral. Presentaban las reformas como un contagio extranjero. Ilustración sonaba a impiedad, ciencia sonaba a desprecio por lo sagrado, orden sonaba a tiranía, educación sonaba a control. Y esa campaña no se hacía solo en salones, se filtraba al pueblo como agua sucia, por conversaciones, confesores, charlas de mercado, chistes, refranes. El rumor se convertía en cultura, y la cultura es la fortaleza más difícil de asaltar. Carlos, sin embargo, tenía una ventaja que pocos reyes han tenido. No era un seductor, era un obstinado. No necesitaba ser amado, necesitaba que el Estado funcionara. Ahí está uno de los rasgos ocultos de su biografía. Su reforma no era romántica, era práctica, casi seca. No tenía el fuego del revolucionario. Tenía el frío del administrador que ha visto demasiadas ruinas, pero a mitad de ese avance llegó un giro que ningún decreto podía arreglar: el de la familia. Porque en el palacio, mientras se reformaba el mundo, crecía el heredero, y el heredero era un problema silencioso. Carlos miraba a su hijo, el futuro Carlos IV, y veía dos cosas: continuidad dinástica y vulnerabilidad política. Un rey puede ser firme, un hijo puede ser blando, un rey puede resistir intrigas, un hijo puede ser abrazado por ellas hasta asfixiarse. Esa conciencia se convirtió en una limitación de tiempo aún más cruel. Carlos sentía que debía dejar el reino tan bien amarrado que, incluso un sucesor débil, no pudiera desatarlo fácilmente. Por eso se obsesionó con instituciones, con mecanismos, con formas que sobrevivieran a personas
Y sin decirlo, empezó a gobernar como si cada año fuera un ladrillo que debía colocarse antes de que alguien apagase la obra. Aquí el suspense sube, porque el rival también se adaptaba. La nobleza tradicional, al ver que el rey no retrocedía, dejó de atacar solo con protestas, empezó a infiltrar, a colocarse cerca, a esperar, y entonces ocurrió un twist, uno de esos que en un guión parecen exagerados, pero en el poder son frecuentes. La reforma empezó a generar su propia sombra, porque cuando el Estado se vuelve más eficiente, también se vuelve más exigente, más reglamentos, más vigilancia, más control, y el pueblo, que había sufrido el caos, empezaba a sentir el peso del orden. El orden no siempre se siente como seguridad, a veces se siente como una mano en la nuca. Carlos necesitaba que el pueblo lo viera como protector, no como carcelero, así que hizo algo inteligente. Convirtió el bienestar visible en propaganda silenciosa, fuentes, paseos, parques, proyectos urbanos. No era solo embellecer, era decirle a la gente, mira, el Estado está aquí, en piedra, en agua limpia, en luz. Era el lenguaje de las cosas, el lenguaje que convence sin palabras, y funcionó, hasta que el mundo volvió a cambiar de golpe. En Francia, las ideas que en España se discutían en círculos ilustrados empezaron a volverse furia. Y aunque la gran explosión revolucionaria aún no había estallado por completo en los años centrales del reinado de Carlos, el olor ya estaba en el aire. El olor a que la autoridad, en Europa, podía ser cuestionada de otro modo, no con motines por capas, sino con filosofías que derriten tronos. Carlos olió ese peligro y reaccionó con un instinto que revela lo más oculto. Por más ilustrado que fuese, por más reformista que se presentara, seguía siendo un monarca absoluto. Su ilustración tenía límites. Era la ilustración del rey, no la del pueblo soberano. Por eso, mientras promovía ciencia y economía, también podía endurecer la censura cuando olía pólvora ideológica. Mientras abría caminos, también podía cerrar bocas, porque su proyecto no era liberar a España de la monarquía, era fortalecerla. Y ahí, en ese punto, el rival encontró una grieta emocional. Acusarlo de hipocresía. Habla de progreso, pero teme las ideas. Habla de razón, pero manda como siempre. Esa acusación, repetida con veneno, empezó a rozar incluso a algunos reformistas, que no querían solo mejorar calles, sino cambiar mentalidades. Carlos no podía permitirse perder a su propio bando, así que aplicó su fórmula favorita: control, equilibrio, concesiones calculadas. No dejaba que los extremos lo secuestraran, ni los reaccionarios ni los soñadores, pero ese equilibrio tiene un precio. Te vuelves solitario, y la soledad del poder en Carlos era casi visible. Un rey viudo, rígido, con un sentido del deber que aplasta el placer, se convierte en una máquina de Estado con piel humana. Sus noches no eran fiestas, eran listas. Sus mañanas no eran cacerías por capricho, eran despachos. Y cuanto más trabajaba, más aumentaba la pregunta que le mordía por dentro. ¿Me dará el tiempo? En los años de mayor impulso reformador, Carlos persiguió también la idea de poblar y desarrollar, fortalecer zonas, impulsar iniciativas, reorganizar territorios, promover actividad. Cada intento chocaba con lo mismo: intereses locales, lentitud administrativa, corrupción, resistencias invisibles. Y aquí se ve su lado más oscuro. Cuando encontraba corrupción, no siempre la combatía con piedad, la combatía con la lógica del ejemplo: castigo, remoción, vergüenza. Porque para él, la corrupción no era solo robo, era sabotaje al futuro. Su rival lo aprovechaba. Es cruel, es frío, gobierna como extranjero, no entiende el corazón de España. Pero Carlos tenía una respuesta muda: funcionen. Y sin embargo, no todo funcionaba. Algunos planes se quedaban en papel, algunas resistencias ganaban sin mostrar la cara, algunas reformas producían efectos secundarios: pobreza desplazada, tensiones regionales, resentimientos nuevos. El progreso, a veces, empuja a la gente fuera de su sitio, y la gente expulsada de su sitio se convierte en peligro. Carlos lo sabía, y por eso su tensión interna crecía. Tenía que acelerar sin romper, tenía que cortar sin desangrar, tenía que modernizar sin provocar una guerra civil invisible. En ese ambiente, cada decisión era una moneda lanzada al aire, y entonces vino el recordatorio definitivo de que el tiempo no negocia. El envejecimiento del propio rey no fue un derrumbe repentino, fue una lentitud que se instala, un cansancio en los ojos, una irritación más fácil.
una paciencia más corta, un cuerpo que, aunque se mantenga firme, empieza a cobrar su factura, y el rey, que había sido metódico, empezó a sentir que el Estado, esa máquina que él mismo estaba montando, podía quedarse sin motor en cualquier momento. Su rival olió esa fragilidad y empezó a esperar con más hambre. La gran tragedia de los reformadores de palacio es que no tienen final feliz garantizado. Incluso si mejoran el país, pueden terminar siendo recordados como tiranos o como ingenuos. Depende de quién escriba la historia después. Carlos lo intuía. Y por eso, hacia el final de esta etapa, su obsesión dejó de ser solo reformar. Pasó a ser controlar su legado, hacer que lo que había construido no pudiera ser desmontado con una simple sonrisa cortesana, pero el destino todavía guardaba un golpe más. Un golpe que no venía de España, sino del mundo. Y ese golpe iba a poner a prueba todo lo que Carlos creía haber asegurado. El orden, el progreso, la autoridad, incluso la idea de felicidad pública, porque cuando el mundo se incendia de verdad, las reformas internas se vuelven papel en una tormenta, y la tormenta ya estaba acercándose. El fuego que se acercaba no tenía todavía llamas visibles en España, pero ya olía a aceite caliente. En los salones europeos se hablaba con una mezcla de burla y miedo. Pan, impuestos, ideas nuevas y un rumor que crecía como tormenta detrás de una montaña. Carlos lo sentía en la nuca, y cuanto más lo sentía, más se le apretaba el reloj interno. No le quedaba una vida entera para corregir lo que el mundo iba a romper. En los últimos años, el rey empezó a moverse con una energía distinta, menos brillante, más tensa, como si cada día fuera un clavo que debía martillar antes de que alguien le quitara el martillo. Su rival también cambió de forma. Ya no era solo la nobleza inmóvil o la intriga de pasillo, su enemigo más peligroso se volvió doble, casi esquizofrénico. Por un lado, la reacción que quería desmontar lo reformado. Por otro, el futuro heredero, la certeza de que el trono pasaría a manos menos firmes. El competidor no era una persona que pudieras encerrar, era una sucesión de debilidades que esperaban su turno, y en esa última curva del reinado el conflicto se volvió más íntimo. Carlos empezó a gobernar no solo contra sus adversarios, sino contra su propia desaparición, porque la vejez en un monarca es una conspiración biológica. No necesitas enemigos para perder poder. Basta con que tu cuerpo tarde un poco más en levantarse, con que tu pulso se canse de firmar, con que tu paciencia se vuelva menos elástica. El palacio lo huele, los ministros lo notan, los embajadores lo calculan, y los rivales lo celebran en silencio. Carlos intentó hacer lo único que un rey puede hacer contra el tiempo: convertir sus ideas en mecanismos, reglas, instituciones, hábitos administrativos, infraestructuras, cosas que quedan cuando el hombre se apaga. Pero cada mecanismo tiene una grieta. Depende de quién lo maneje, y ahí aparece el twist más cruel de su biografía. El reformador que había querido hacer un Estado más racional, más moderno, más eficiente, estaba construyendo también una herramienta que podía servir a manos menos racionales, menos modernas, menos eficientes. Un Estado fuerte es un cuchillo. En manos hábiles corta la enfermedad, en manos torpes corta carne sana. Ese pensamiento, aunque no lo diga, lo carcomía. En los últimos años, además, el clima internacional se volvió una trampa. Carlos había intentado reposicionar a España, darle peso, defender intereses, sostener un imperio que ya no era el gigante indiscutible de siglos anteriores. La geopolítica no tiene misericordia. Te exige gasto, te exige flota, te exige alianzas, te exige apostar, y cada apuesta tiene factura. Mientras el rey envejecía, las tensiones en Europa se encendían. Ideas que antes eran conversación de gabinete empezaban a volverse pólvora social. Y Carlos, que había usado la Ilustración como herramienta de Estado, se encontró ante el monstruo que la Ilustración podía parir cuando se mezclaba con hambre y desigualdad. La idea de que el pueblo podía no necesitar rey, él no podía permitir que eso entrara como aire por las ventanas. Por eso, en su vejez, su reforma tuvo un gesto más defensivo. Seguir modernizando lo práctico, pero levantar diques ante lo ideológico. Un rey ilustrado, sí, pero no suicida. Su rival aprovechó esa contradicción. ¿Ves? Te habla de razón, pero teme a la razón cuando se vuelve política. Y el rumor, como siempre, trabajó. Aún así, Carlos siguió haciendo lo suyo. Poner España de pie, aunque fuese a empujones. La última etapa de su vida fue una suma de escenas pequeñas que juntas
explican su legado mejor que cualquier estatua. Un rey mirando planos, revisando cuentas, preguntando por caminos, por canales, por abastecimiento, un rey más preocupado por el funcionamiento que por la gloria, un hombre que había aprendido a desconfiar de los aplausos porque el aplauso se vuelve silbido con demasiada facilidad, pero la vejez no solo trae cansancio, trae una forma de sinceridad, y esa sinceridad, si eres rey, puede ser peligrosa, porque deja ver tu miedo real. Carlos empezó a temer algo con una claridad que antes podía disimular. No temía morir, temía que su trabajo muriera con él. Ahí la rivalidad se volvió casi teatral. Los grupos que habían resistido sus reformas comenzaron a comportarse como espectadores que esperan el final de la obra para subir al escenario y rearrancar el decorado. No lo atacaban de frente, le sonreían, le hablaban de lealtad y mientras tanto preparaban el después. El rey veía esas sonrisas como se ve un cuchillo sobre la mesa. No podía acusarlos sin provocar ruptura, no podía expulsarlos sin crear mártires. Tenía que hacer lo que siempre hizo: gobernar con una mezcla de control y cálculo. Y entonces otro giro. El problema no era solo la reacción, era el propio palacio. Porque la corte es un animal que se alimenta de futuro, y cuando un rey envejece, la corte deja de preguntarse ¿qué quiere el rey? Y empieza a preguntarse ¿qué querrá el siguiente? Es una traición sin traición, una migración natural del interés. Carlos empezó a sentirse rodeado por ese movimiento. En reuniones notaba miradas que se iban al heredero, en conversaciones percibía prudencias nuevas, en silencios escuchaba la impaciencia. Ese fenómeno hizo que se aferrara más aún a la idea de dejarlo todo atado, pero todo no existe, y ahí aparece lo más oculto, lo más humano, la impotencia. Puedes expulsar órdenes en sobres sellados, puedes pavimentar una ciudad, puedes hacer que una administración funcione, pero no puedes garantizar el carácter de tu sucesor. No puedes instalarle en la sangre la misma obstinación, no puedes heredarle tu miedo al caos. Y el reloj seguía. A finales de los años 1780, Carlos era ya un hombre que llevaba el peso de décadas como si fueran capas mojadas. El rey cirujano de la Reforma se estaba quedando sin fuerza para sostener el bisturí. Seguía mandando, pero cada decisión tenía un eco distinto. Ya no era nuevo orden, era mantenimiento del orden. Y el mundo, afuera, presionaba. La tensión europea crecía, los nervios sociales se encrespaban, los precios, las ideas, los panfletos, las conversaciones peligrosas. Aunque España no era Francia, no estaba inmune al contagio del ejemplo. Un incendio no pregunta si tu casa es distinta. El humo entra igual. Carlos lo presentía. Y por eso su última obsesión fue la estabilidad, que el barco no se partiera justo cuando llegara la tormenta. Ahí se ve su lado más duro. El reformista se volvió más conservador en lo político, no por amor a lo viejo, sino por terror a la explosión, y esa paradoja quedó grabada en su legado. Modernizó el Estado para evitar que el Estado se derrumbara, no para que el pueblo se liberara del trono, y esa diferencia lo salva y lo condena al mismo tiempo. En 1788, el reloj dejó de hacer ruido porque se detuvo. Carlos III murió ese año, sin ver la gran explosión francesa que estallaría al año siguiente. Y ese detalle es casi un truco cruel del destino, como si la historia le hubiera concedido el alivio de no presenciar lo que se venía, pero no le hubiera concedido la posibilidad de preparar del todo a España para ello. Murió con la sensación, probablemente, de haber construido un dique, sin saber si el dique aguantaría. Entonces llegó el relevo. Y aquí está el último twist, el que vuelve a ensuciar el mito del rey reformador con una sombra amarga. La continuidad no fue garantía de firmeza. El aparato que Carlos había fortalecido no iba a moverse solo, necesitaba dirección, y el nuevo rey, Carlos IV, no tenía la misma mano, no tenía el mismo instinto de control, no tenía el mismo nervio para enfrentar intrigas, y donde el padre había visto rivales y riesgos, el hijo podía ver molestias, caprichos ajenos, cosas que se arreglan con paciencia, o con dejar que otros decidan por ti. El gran rival de Carlos III, la costumbre armada, el privilegio, la intriga, no había sido destruido, había sido contenido, y al morir el contenedor, el contenido empezó a buscar rendijas, pero no todo se desmorona de inmediato. Ahí está lo fascinante. El legado de Carlos III fue una mezcla de permanencia y fragilidad. Permanencia en cosas visibles, ciudades más ordenadas, infraestructuras, administración más técnica,
un impulso racional y fragilidad. En lo invisible, la cultura política, la dependencia del carácter del monarca, la tensión entre modernización y control, y si te preguntas qué es lo oculto de su biografía, la respuesta no está en una sola conspiración ni en un solo decreto, está en una verdad más incómoda. Carlos III fue reformador porque temía el caos, fue ilustrado porque necesitaba herramientas modernas para mantener un orden antiguo, fue padre del pueblo, mientras aplicaba cirugías que podían dejar cicatrices, y fue un rey eficiente, que entendió demasiado bien que la eficiencia también puede ser un instrumento de dureza. Su vida parece una cuerda tensada entre dos abismos. El atraso que asfixia y el cambio que explota. Carlos caminó sobre esa cuerda con la mirada fija en el funcionar, no en el soñar, y eso lo hace, todavía hoy, inquietante, porque nos obliga a una pregunta que no tiene respuesta cómoda. Preferimos un gobernante que ilumine las calles, si para hacerlo necesita expulsar en la noche. Preferimos reformas que mejoren la vida, si el precio es que el Estado aprenda a moverse como una máquina sin alma. ¿Y qué da más miedo? ¿Un rey que no cambia nada? ¿O un rey que cambia demasiado y al hacerlo aprende a cortar? Al final, Carlos III dejó una España más gobernable, más moderna en herramientas, más clara en su administración, pero también dejó la semilla de una tensión que no se apaga. La tensión entre progreso y control, entre razón y obediencia, entre bienestar y la frialdad de los mecanismos. Y quizá lo más perturbador es que su legado se entiende mejor si vuelves a esa primera imagen. Una madrugada, sobres sellados, órdenes exactas, puertas abiertas en silencio. El mismo rey que encendió faroles sabía moverse perfectamente en la oscuridad,